Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión estamos en el sexto vídeo dedicado a Hegel. Bien, continuamos con la fenomenología del espíritu y ahora tenemos que abordar el segundo apartado, el apartado de la autoconciencia, según la nomenclatura de Hegel, el apartado B. La autoconciencia está dividida en tres partes, que son, en primer lugar, el deseo, en segundo lugar, el amo y el esclavo, y en tercer lugar, la conciencia desgraciada. Con respecto al deseo, podríamos decir que en Hegel consiste en la pura negatividad, es decir, en aquello que nosotros no somos. Bien, deseo en Hegel se puede entender como la presencia de una ausencia. Cuando nosotros deseamos algo es porque no lo tenemos, no lo poseemos, no lo hemos alcanzado. Y en tal medida estamos llamados, estamos interpelados a conseguir aquello que deseamos. Bien, la autoconciencia, por lo tanto, desea algo que no tenemos. Ese algo que no tenemos justamente es aquello que nosotros no somos. Y eso que no somos es justamente el no yo. Bien, el no yo, como se vio en Fichte, es la alteridad del mundo. Es decir, el mundo como lo otro, como alteridad, como aquello que no somos nosotros mismos. Bien. Después Hegel va a empezar a hacer unos vericuetos dialécticos muy extraños, que no se entiende muy bien, pero en resumen viene a comentar lo siguiente. Lo que deseamos, en última instancia, finalmente, y tras negar que lo que deseamos sea el no yo, viene a decir Hegel que lo que deseamos no es el no yo. Que el objeto de deseo existe, pero que ese deseo, de algún modo, está negando al objeto. Justamente es la negación del objeto, en la medida en que si ese objeto quedase afirmado, es decir, si se incorporase al yo, ya no existiría como tal deseo, sino sería el propio objeto. Por lo tanto, el deseo es la negación del objeto deseado. Lo que nos lleva a plantear la idea de que lo que se desea, en última instancia, es el propio deseo. ¿Vale? Esto es una cosa difícil, como en Hegel, se me ve un poco mal. Lo que se desea es el propio desear, ¿no? El deseo desea su propio deseo. De ahí la estructura lógica del deseo, en tanto que no se puede romper o no se puede satisfacer por completo. ¿De acuerdo? Un deseo siempre va a resurgir. Cuando uno tiene necesidad y por tanto desea agua, cuando tiene necesidad de beber porque tiene sed, una vez se bebe, ese deseo al tiempo vuelve a aparecer. Porque un deseo nunca renuncia a su satisfacción, si queremos decirlo con Freud. Lo que desea, por lo tanto, el deseo es su propio deseo, de tal manera que quede satisfecho. A ver si deseando el propio desear queda satisfecho ese deseo. Por lo tanto, el deseo no desea un objeto, sino que se desea a sí mismo. Y en tal medida acaba cerrándose el círculo de la autoconciencia, llegando así a tener una autoconciencia plena. Por tanto, podríamos decir que finalmente la conciencia desea su propio deseo. ¿Y en qué consiste tal deseo? Pues justamente en ser autoconciencia. Es decir, que deseamos reconocimiento. ¿Vale? Deseamos ser reconocidos como autoconciencias. Bien, esto va a llevar a el planteamiento de el reconocimiento social por excelencia a través de la dialéctica del amo y el esclavo. Voy a recomendar, por si quieren profundizar más en esta figura histórica y casi legendaria de la dialéctica y el amo del esclavo de Hegel,
unos vídeos que dediqué hace tiempo ya en el canal, que lo llamé la rotación lógica de la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel a través de la rotación lógica de Gustavo Bueno en Ensayos materialistas. No se llama exactamente así, pero bueno, las palabras clave ya están dichas y yo creo que lo encontrarán sin ningún problema. Eso para profundizar, pero para plantearlo así, a bote pronto, podríamos decir que existe una batalla por el reconocimiento entre dos sujetos, que es pues la figura principal, ¿no? La figura fundamental, ¿no? Yo deseo ser reconocido por el otro y el otro desea ser reconocido por mí, ¿no? Estos sujetos pues van a ser llamados A y B. Bien. Por lo tanto, se habla que la dialéctica del amo y el esclavo consiste en el reconocimiento de A y en el reconocimiento de B, a través de el encauzamiento del deseo, el deseo de reconocimiento, que ya hemos visto que era el deseo de sí mismo, el deseo de deseo, desear el deseo. Bien, por lo tanto, hay una especie de enfrentamiento de que A necesita a B para satisfacer su deseo, porque la autoconciencia se va a dar cuenta de que no se puede afirmar por sí misma. Por mucho que se desee y desee su propio reconocimiento, necesita de un reconocimiento social de un otro, de un no yo igual a él mismo, para poder ser reconocido como autoconciencia. Porque si no queda huérfana. La autoconciencia no se puede afirmar a sí misma por sí misma. Necesita del otro, del no yo, para afirmarse como yo. Bien. Por tanto, A le dice a B que adopte su verdad. Es decir, que le señale como autoconciencia. Por lo tanto, para eso necesita o quiere cambiar o negar a B. Y B va a hacer lo mismo con A. Es decir, va a ser la viceversa. Ambos quieren introducir el para sí en la otra conciencia. Ambos quieren que el otro reconozca a su propio ser como el amo, como la autoconciencia, como el puto jefe, el puto Chad. ¿Bien? Si gana A, si A consigue que B le reconozca como autoconciencia, es decir, que A es para B, bien, A es una autoconciencia para B, entonces B consiste en el para sí de A. Y viceversa, si B consigue que A se le reconozca como autoconciencia, digamos que B es solo para A. B es una autoconciencia para A. Y A quedaría como el para sí de B. Por lo tanto, en la lucha por el reconocimiento, tenemos siempre un vencedor y un vencido. Esto se determina a través de el enfrentamiento último con la verdad final, que es la de el miedo a morir. El vencedor, el que es reconocido como autoconciencia por el otro, es aquel que tiene menos miedo a morir, que es capaz de luchar por su propia supervivencia y es capaz de arriesgar su vida para ser reconocido como autoconciencia. Mientras que del lado opuesto, del lado contrario, tendríamos al vencido, que es aquel cuyo instinto de supervivencia es menor que el de su propio reconocimiento. Prefiere sacrificar su reconocimiento como autoconciencia en pos de seguir viviendo sin necesidad de enfrentarse a la muerte o de acercarse lo mínimamente a la muerte, ¿no? Bien, el vencedor es reconocido como amo y el vencido es reconocido como esclavo. El amo toma conciencia de que B ha asumido su verdad, la verdad de que él es la autoconciencia. Mientras que el vencido, el esclavo, acepta e integra la verdad de A como su verdad, siendo A el amo y B el esclavo, obviamente. El amo manda y el esclavo obedece y trabaja. Sin embargo, esto se va a ver truncado a través de la negatividad porque el amo se encuentra insatisfecho,
resulta que su intento por ser reconocido por el otro como autoconciencia no es lo suficientemente significativo como para llenarle, como para satisfacer su deseo. Porque echa de menos el deseo de ser reconocido por un igual. El deseo aparece de nuevo porque el deseo de reconocimiento por parte de un igual no lo satisface de la misma manera que un esclavo. No es lo mismo que un esclavo te diga que tú eres el jefe, que tú eres el amo, que te lo diga un igual. Porque el esclavo tiene miedo a morir. Y entonces te va a decir aquello que tú quieres escuchar. Y no te va a decir la verdad, sino que va a intentar satisfacer su propia supervivencia y no llevarte la contraria. Por lo tanto, esto lleva a la infelicidad, a perderse en mil intentos de paliar la insatisfacción ontológica que esto le aborda. Por otro lado, el esclavo, por su parte, trabaja para el amo y sirve al amo. Convierte la naturaleza en cultura. Es el que se dedica a transformar la materia prima en bienes para el amo, creando así los objetos, y podríamos decir también los conceptos, que le permiten entenderse a sí mismo como esclavo. Conceptualiza y crea y moldea un mundo tomando conciencia de su alienación y de su esclavitud. Alienación es un concepto fundamental en Hegel y luego también en Marx, pero consiste en arrancarse algo de uno mismo y ponerlo en el mundo. ¿Vale? Consiste en romper la conciencia de tal manera que una parte de la conciencia queda impresa o queda fuera de la conciencia, de uno mismo. Y queda impresa, queda fosilizada en un objeto del mundo. De tal manera que el artesano, después de crear una mesa, parte de sí mismo está en esa mesa. Parte de su tiempo de trabajo, parte de su mano de obra, parte de su propia inteligencia a la hora de construir un objeto. El objeto representa una manera de ser del artesano, del esclavo. Y el esclavo, a su vez, quiere regir en la razón del Estado. De algún modo se está dando cuenta de que al final él es el que domina el mundo, en tanto que está construyéndolo, está creándolo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, va a ser el artífice del cambio social que superará el régimen dictatorial del amo. Va a satisfacer su deseo de reconocimiento porque ya se va a reconocer en el mundo, justamente, en el no yo, ya no en la naturaleza, como antes, como en el deseo, sino en el mundo, en la cultura, va a ser capaz de reconocerse a sí mismo porque todo lo que le rodea lo ha construido él. Va a conseguir su deseo de reconocimiento sin vencer a otro, es decir, siendo autoconciencia. Somos conscientes del movimiento o del desarrollo de nuestra conciencia a través de estas figuras. Insisto, para seguir profundizando en este tema, pues consulten el vídeo que ya tengo dedicado al tema. Bueno, tengo unos cuantos porque se me hizo muy largo, pero bueno. Y en tercer lugar tendríamos la figura de la conciencia desgraciada, que consiste en el momento en que la conciencia se entiende como tal, como autoconciencia, por su desarrollo, por su devenir, es decir, por su paso de primero intentar desearse a sí misma, o sea, primero deseando a la naturaleza, como no lo consigue, intenta desearse a sí misma, como no puede, necesita de un otro, pero este otro ya hemos visto que es problemático porque el otro no está a su nivel o a su altura, y al final consigue autoafirmarse a través de sus propias creaciones, sus propios objetos manufacturados por él mismo. Insisto, este recorrido al final le hace conciencia desgraciada, porque cuando nos conocemos o somos conscientes de nosotros mismos, aparecen problemas, como son la ausencia de Dios o la nulidad de la vida.
carece de verdad sobre las cosas y sobre sí mismo. Este es el gran problema. Lo cual nos lleva al escepticismo radical. No sabe que la negación es la perdición de la autoconciencia. Siempre le falta algo para ser ella misma. A la autoconciencia siempre le falta algo, por la propia estructura del deseo. El escepticismo radical, que representa la conciencia desgraciada, afirma que debemos detener el conocimiento mediante una lógica escéptica de la conciencia desgraciada, puesto que reconoce la desgracia que hay en el camino de la autoconciencia. Y al final esto va a dar lugar a una salida de la conciencia desgraciada cuando se transforme, cuando se niegue a sí misma y dé lugar a la razón o autoconciencia universal, que se sabe que tiene conciencia de ser toda la realidad. La razón consiste en reconocer que ella misma es toda la realidad. De ahí que se derive la famosa frase de Hegel: todo lo real es racional y todo lo racional es real. Aunque, bueno, el concepto de realidad de Wirklichkeit es como realidad efectiva, ¿no? Pero bueno. El enriquecimiento de la cultura, el hecho de que el ser humano haya construido un mundo a su imagen y semejanza, lo que hoy se llama antropocenos, consiste en la negatividad de la naturaleza, que en última instancia somos nosotros mismos, de algún modo, ¿no? Porque el ser humano se puede plantear como un híbrido entre naturaleza y cultura. De ahí que sea tan problemática esta distinción entre naturaleza y cultura, o como la planteaban los griegos, physis y nomos, porque al final, ¿dónde sitúas al ser humano? ¿En naturaleza o en cultura? Y al final acabas diciendo pues que es un híbrido. Pero claro, el hecho de que sea un híbrido demuestra que finalmente naturaleza y cultura parten de un supuesto mucho más originario, que es el propio ser humano, y que por lo tanto dichas distinciones tienen su origen en la propia vida humana. Y si queremos aclarar el sentido de estos dos grandes conceptos, primero deberíamos aclarar en qué consiste el ser humano, que es el gran problema. Se trata de definir qué es la naturaleza y qué es la cultura sin esclarecer la esencia propia del ser humano, que es el fundamento último de esta distinción. Bien, la historia del desarrollo de la conciencia es la historia del desarrollo de la realidad misma. ¿Vale? Aquí Hegel da la vuelta a la cuestión, ¿no? Porque, bueno, esto se ve en la ciencia de la lógica y la enciclopedia de las ciencias filosóficas, pero bueno, la cuestión es que se parte de una realidad inanimada para pasar, se parte de una realidad conceptual que es pura idea, que es pura forma, que no hay materia, para luego dar lugar a la materia pura sin conciencia y finalmente dar ese vuelco último de la materia que toma conciencia de sí misma y que consiste finalmente en el ser humano. Es decir, que la historia del movimiento de la conciencia, que es el movimiento de la realidad, es o tiene que dar lugar a el sistema de la totalidad que permite pensar el mundo en su propio movimiento, en su propio fluir, en su propio devenir. Bien, ya hasta aquí, ¿de acuerdo? Hemos visto todo lo que puedo contar de Hegel. Seguramente se pueda contar alguna cosa más. Seguramente en el futuro diré alguna cosa más. A ver si en el futuro puedo entrar al Hegel maduro, al Hegel de la enciclopedia o al Hegel de la ciencia de la lógica, o incluso al de lecciones de historia, incluso al de filosofía del derecho. Habría que leer el prólogo a la filosofía del derecho, con la lechuza de Minerva y todas estas cosas. Pero bueno, por lo pronto vamos a dejarlo aquí. Cerramos la introducción a Hegel y nada, pues si les ha gustado me alegro y nos vemos en el próximo vídeo si así lo consideran oportuno. Así que nada, un saludo.